¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos escuchen y cuándo nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio más de Teología para la Vida Cotidiana y voy a seguir con la secuencia que habíamos hablado la semana pasada para hablar del varón, de la mujer y de la relación entre ellos dos, desde la luz de la teología. Y vamos a basarnos mucho en las Sagradas Escrituras para hablar un poco de esto y vamos a trabajar a partir de las referencias directas de los padres del desierto acerca de esta característica tan propias que es el varón, la mujer y cómo interactúan entre ellos. Un tema complicado, ya lo empezamos la vez pasada porque hablamos sobre una relación, sobre la relación, sobre todo que si la relación no tiene al tercero, que es la consumación de esa relación y Dios en el camino, pues resulta muy complicado salir adelante en estas cosas, ¿no? Porque además de todo, ya dijimos también la vez pasada, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y como imagen y semejanza de Dios, tanto el varón como la mujer poseemos características propias de Dios en el sentido en que no solamente es una cuestión de parecidos físicos, sino toda una manera de ser, de gestionar la vida. Estamos bañados de la presencia de Dios en nuestras acciones. Somos hijos de Dios, pero Dios es unidad, son tres y es unidad. Nosotros somos pareja y el tercero en Dios y somos unidad. Entonces, para poder entender, ¿sí? Sin entrar en conflictos de discusión de género, quiero hablar sobre qué es ser varón, qué es ser mujer a la luz de la teología. Y la Biblia no nos enseña precisamente lecciones muy claras sobre eso. De hecho, pueden parecer un poco, como dicen actualmente, patriarcales, pero vamos a desenterrar un poco más allá de sus significados, del hombre y de la mujer, o el varón, como a mí me gusta decirles, porque varón es la palabra más acertada que se usa bíblicamente para hablar del hombre, ¿no? El hombre es eso. Bueno, para tal cosa, yo necesito estudiar algunas arquetipos, es decir, representaciones bíblicas, ¿sí? que tenemos acerca de un hombre y de una mujer y de cómo se relacionan ellas, estos dos mismos. Bueno, miren, en el Génesis, Dios creó al mundo, Dios creó los animales y todo, y después Dios creó a Ish. Ish es la traducción de varón. Pero la traducción correcta de Ish no es varón en el sentido de hombre. La traducción correcta de Ish es ser humano. Entonces Dios creó al ser humano, ¿sí? O sea, Dios creó no al hombre, creó al ser humano. Ish es el ser humano que estaba integrado todo en uno. Es decir, Dios creó la potencialidad de la humanidad como todo, ¿sí? El relato, que es un relato metafórico, que es una historia hiperbólica, ¿sí? De la creación del ser humano, de la creación del planeta, del universo, es una lección hiperbólica, ¿sí? Es decir, tiene muchas interpretaciones, pero lo que es claro es que la traducción original, Ish, ¿sí? Es humanidad, no es varón. Dios creó la humanidad. Y la humanidad estaba desnuda, ¿sí? Y andaba por ahí, ¿no? La traducción, la intención correcta es, estaba en la ignorancia, vamos a poder decirlo así, viviendo en el estado paradisiaco. Pero Ish, la humanidad se sentía sola, porque parecía que algo no le completaba. No le completaba porque tenía animales, tenía árboles, tenía una creación que Dios había hecho, pero había algo que le faltaba y era que no podía verse la humanidad a sí misma. Entonces, Dios creó Isha, que es la mujer, pero no es que Dios creó la mujer porque había un varón, es que Isha, la traducción original es, pudo, digámoslo así, incorrectamente, pero es lo mejor que mejor puedo decir, pudo dividir a esa humanidad.
en dos partes absoluta y totalmente complementarias, que es el varón y que es la mujer. Ambos fueron creados simultáneamente, ¿sí? Ahí dice que se creó de una costilla, etcétera, etcétera. La verdad es que esas partes de la historia que se entienden en términos bíblicos por la razón histórica que está ahí. Pero en realidad la enseñanza es, la humanidad se dividió en esas dos partes que pudieran mirarse unos a otros. Isha, Ish, y fue dividido en Isha, Ish, y quedó el varón y la mujer. Y el varón y la mujer son dos naturalezas distintas, pero totalmente complementarias, ¿sí? En el relato bíblico, el hombre aparece siempre referido hacia la mujer, o el varón siempre aparece como referido hacia la mujer, porque ambos forman una unidad profunda. O sea, es decir, no podemos hablar del varón si no se puede hablar de la mujer. No hay manera de hablar del varón porque este siempre va a estar referido a la mujer. Es evidente que el hombre puede llegar a ser plenamente hombre, o el varón puede llegar a ser plenamente varón solo si se reconoce a la mujer en paridad de rango y de valor, ¿sí? Y que se permite ser inspirado por ella. Eso lo dice Ansel Grum, un gran místico de finales del siglo XX. Entonces, el hombre puede llegar a ser el varón puede llegar a ser plenamente varón, solo si se reconoce a la mujer en paridad y rango de valor y si se deja inspirar por ella, ¿sí? Porque el hombre entra en contacto con su naturaleza humana solo si permite integrar el ánima a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ánima es la parte femenina del alma, y entonces dice que el varón, ¿sí?, no se completa hasta que no reconoce su ánima o la parte femenina dentro de su interacción. Y eso pasa también para la mujer, ¿sí? Es decir, de entrada el relato de Adán y Eva es un relato de integralidad. Es el relato que origina el conflicto de sexos o el conflicto de género, ¿sí? Porque en ese relato se habla de la naturaleza única de la humanidad y cómo se separó esa en dos partes porque necesitaban contemplarse y completarse. Es decir, es como poner dos imanes que son uno y romperlo a la mitad y dejar que se separen para que se puedan atraer, para que puedan coexistir. Porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿sí? El varón o la mujer si no puede identificarse con su contraparte. Es decir, somos integrados en una misma igualdad, ¿sí? Y entonces la serpiente maligna, ¿sí?, es aquella que separa esas dos partes que originalmente estaban integradas, ¿sí? Cuando el varón y la mujer vivían en el paraíso, ¿sí?, y que les dijeron que no comas del árbol del fruto prohibido, y seguramente Dios no sabía psicología inversa, porque les dijo no coman de ahí, pero ahí van y comen. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, pues el relato dice que la mujer tomó la manzana y se lo dio a comer al hombre, ¿sí? Y entonces se vieron desnudos. Y entonces ahí viene una característica particular. Antes de esa ingenuidad propia de la humanidad, no había problema el verse desnudos porque no había vergüenza alguna. Cuando llega esa interpretación del despertar de conciencia de un hombre y de una mujer, como se le llama eso, que toman de la... Entonces se reconocen independientes, pero se reconocen independientes en términos de su manera de creer, de pensar, de sentir. Es como voltearse un poco hacia un lado y dejar de verse. Entonces sale su situación y reconocen sus partes muy luminosas y sus sombras. El relato del Génesis es genial sobre eso, porque ambos dos se perciben desnudos, porque ambos dos se perciben con vergüenza, porque ambos dos, en otras palabras, perciben sus rasgos luminosos y sus rasgos sombríos.
La naturaleza de uno y de otro tiene esas características, ¿sí? Somos hechos a imagen de semejanza de Dios, pero cuando tomamos, y era necesario tomar conciencia, tomamos la libertad de hacer cosas y de elegir cosas. Y en este sentido empieza esta separación, ¿sí? Que únicamente se elimina cuando se puede uno integrar. Entonces, por ejemplo, al ser humano le cuesta soportar la verdad y mostrársela a Dios. Prefieren esconderse detrás de una fachada. Y la pregunta de Dios es, ¿dónde estás? Se la hace al hombre, al varón, pero también se la hace a la mujer. ¿Dónde estás? ¿Estás plenamente contigo mismo? Era la pregunta. ¿Eres realmente tú mismo? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Puedes soportarte tal como eres? ¿Sí? Solo en la persona, solo el ser humano que se hace tales preguntas puede llegar a ser pleno. Fíjense, Dios le preguntó, ¿dónde estás? La pregunta en la traducción original va más allá del solo dónde estás. ¿Estás plenamente contigo mismo? ¿Eres realmente tú mismo? ¿Dónde estás con tus pensamientos? ¿Puedes soportarte tal como eres? Si puedes enfrentar estas preguntas, puedes llegar a ser plenamente varón o mujer. Tengo que preguntarme dónde estoy y cómo soy y qué soy yo. Tengo que dejar de esconderme. Solo cuando me atrevo a permanecer en pie con mi desnudez, aceptarme tal como soy, desgarradoramente fuerte o débil, pasional, cobarde, esquivo, sutil. Solo entonces es cuando el ser humano puede evolucionar de una manera mejor, más fuerte. Pero aquí viene el conflicto, ¿sí? El conflicto. El hombre-mujer. Ambos con características particulares, pero ambos se completan solamente si la mujer aprende a recibir su animus, su parte masculina, y el hombre puede integrar el ánima, la parte femenina, ¿sí? Es decir, no quiere decir que un hombre o que una mujer tomen características del sexo opuesto, sino que lo puedan recibir, que estén dispuestos a poder comunicar o interactuar con ese ser humano distinto. Tal vez ahorita estoy un poco metafórico hablando de cosas, pero después vamos a platicar a profundidad algo más práctico que esto. Porque aquí viene la otra parte del relato. Dios le dice, ¿dónde estás? Y aquí estoy, Señor, estoy desnudo y me dio pena y estoy aquí de oculto, estoy aquí dándome de topes con la vida. Por entonces, para el proceso de la realización masculina y femenina, es importante que el ser humano supere su miedo inconsciente hacia la mujer en caso del varón y hacia el hombre en caso de la mujer, ¿sí? Y a la vez debe de evitar proyectar las culpas en el otro, porque esa es la gran tragedia que nos enseña el Génesis. Cuando Dios pregunta al varón, ¿por qué comiste del árbol? La respuesta es, porque esa mujer que tú me diste me dio a comer de la manzana, del fruto prohibido, ¿no? La pregunta es, ok, ¿dónde estaba él? Estaba a un lado. Es decir, para que el hombre deje de proyectar sus propios problemas sobre la mujer y deje de arrojarlos con ella. Es decir, el ser humano en nuestra parte más sombría tenemos la tendencia, ¿sí? Como Adán lo hizo, de culpar o responsabilidades a la mujer de que él haya comido del árbol prohibido. También pasa con la mujer. La mujer puede culpar al hombre de esa parte, porque esa culpabilizarse, esa incapacidad de asumir responsabilidades no tiene género. Es decir, es algo que viene y que genera la guerra entre sexos a partir del Génesis hasta adelante. La incapacidad de asumir nuestras propias responsabilidades, nuestras propias inconveniencias. ¿A quién? Al otro, en el caso de la mujer, a la otra, en caso del varón. Entonces, responsabilizar al otro o a la otra del sexo opuesto siempre ha sido el ejemplo más claro de la perdición del hombre o la mujer en la creación, ¿sí? Entonces, ese es el gran dilema que existe, ¿sí?
El hombre solamente puede ser hombre o varón en la medida en que puede responsabilizarse de sus propios actos. Y la mujer igual, ¿sí? La mujer, cuando deja de lado su vergüenza y se muestran tal como son, surge de repente su gran confianza. Y sin embargo, Dios, dentro de ese género, creó al varón y a la mujer. Y ya dijimos, no creó primero al varón, creó a la humanidad, la dividió porque se sentía sola, y la traducción de sentirse sola es necesitaban aprender a amar. Y por eso creó varón y mujer simultáneamente y en igualdad de condición y de dignidad, porque Ish es humanidad, Isha es el fraccionar esa humanidad en dos entidades que pudieran replicar un poco la relación que hay, por ejemplo, con la Santísima Trinidad, es decir, donde el ejercicio del amor es válido. Solamente es válido el ejercicio del amor cuando podemos interactuar con nuestras diferencias y se buscan las complementariedades. Esa es la razón del hombre y de la mujer. Y en ese sentido, en términos de atributos de Dios, de su imagen y semejanza, el hombre y la mujer somos distintos porque juntos es como forman esa unidad básica. Y lo que el hombre tiene de un lado, la mujer lo complementa con el otro que tiene el otro lado. Entonces, al varón se le dice complementa con la mujer porque tu naturaleza más tosca, más rústica, se complementa con la naturaleza más sutil que tiene la mujer. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de cuáles son las cosas que tiene un hombre y que tiene una mujer. Un hombre es muchas cosas de acuerdo, y lo vamos a platicar con más tiempo a través de los podcasts, ¿sí? Porque el hombre y la mujer, o el varón y la mujer, lo que queda claro es que se complementan y no pueden evitar complementarse. El que se quede solo se aísla, por eso dice el evangelio, por eso dice en la escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Y le volvemos, la traducción no es hombre, es humanidad, no es bueno que esté solo. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre de entrada, creado por una fisiología muy particular, debido a una condición muy filogenética que se ha dado por siglos y siglos y siglos, el hombre básicamente tiene tres características de Dios que son fundamentales. Es un guerrero, o sea, el hombre en su naturaleza, en su testosterona, la energía de un hombre es fuerte, ¿sí? Su testosterona es severa, ¿sí? Es una razón de ser de su movimiento, de su subir, de su bajar, de accionar. Tiene una violencia natural, ¿sí? Muy, muy particular, que es creativa, pero también puede ser devastadora, ¿sí? El odio del hombre es justamente hacia el género femenino o hacia la mujer, porque no puede, ¿sí? No puede dejar de culpar de sus incapacidades de violencia a la mujer. Y el resentimiento a la mujer viene por esa violencia desmedida que se percibe que puede tener el hombre. Entonces, el hombre de naturaleza tiene cierta violencia porque el hombre fue creado, según la Biblia, fue creado como un guerrero. Un hombre es un guerrero. ¿Quieren verlo así? Es un guerrero. Tal cual. Es un hombre que por su violencia natural busca la batalla, y no quiere decir la violencia sin sentido, sino la violencia interior que le permite luchar batallas insospechadas, ¿sí? La naturaleza de guerrero de un hombre, ¿sí? Puede ser una bendición o puede ser una sombra muy terrible. Una bendición porque la capacidad del hombre de generar una batalla o de establecer una batalla en una guerra debido a esa gran condición que tiene con la testosterona y con las hormonas que tiene, le permite avanzar en terrenos que muy pocas veces se podría avanzar de otra manera. El hombre es guerrero y tiene batallas que luchar.
tiene que ser alguien que desprenda esa energía creativa y a veces un poco destructiva. No podemos dejar de ver que en la naturaleza humana el hombre, ¿sí?, cumple ese papel como de motor, esa violencia. Yo siempre pongo una broma a mis estudiantes cuando les digo que un hombre es muy poco práctico, porque es un guerrero muy poco práctico, pero es un guerrero al final. Y yo siempre le pregunto a todos mis estudiantes, les digo, ¿qué prefieren que les regalen en Navidad? ¿Una camisa bonita, una corbata, una cartera de piel muy bonita o un sable japonés samurái? ¿No? La gran mayoría prefiere el sable japonés samurái. No sé para qué. La mujer dice, las chicas dicen, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres que fueras a salir a la calle blandiendo el sable japonés samurái? No, no. Es parte del espíritu guerrero del hombre, ¿sí? El hombre prefiere un sable samurái a una camisa. Prefiere un astrolabio, cualquier cosa que eso signifique, ¿para qué sirve? A unos zapatos bonitos. Prefiere, no sé, algún aparato extraño, algún fierro, como dicen las mujeres, antes que alguna prenda de vestir que pueda servirle para que se vea guapo. Los hombres somos toscos, ya lo saben ustedes, somos complicados, pero también somos simples, somos guerreros y resolvemos así, tal cual, los hombres resolvemos cosas. No estoy generalizando, estoy diciendo cuál es esa característica muy particular que a veces tenemos impregnado de ese Dios que en la Biblia aparece como el Dios guerrero, ¿sí? Parece en la Biblia a veces que las cosas se arreglaban en batallas y guerras y golpes, y no había otras maneras más diplomáticas de hacerlas. Es una Biblia escrita por hombres, están proyectando su capacidad de batalla, de pelea como guerreros, buenos guerreros que son, ¿sí? Somos guerreros de naturaleza. El hombre es guerrero. Tiene una violencia natural muy propia. Cuando esa violencia se desvirtúa hacia la mujer, entonces es un problema porque así como en la Biblia aparecen muchos casos de varones con problemas, por ejemplo, Jacob, Isaac, el hijo de mamá, el que tenía mamitis, era un hijo de Dios, pero tenía mamitis, ¿sí? O Jacob, el que no aprendió nunca a ser papá. O Abraham, el cobarde, que muchas veces fue cobarde, ¿sí? Ya son formas en que no se manejó adecuadamente esa violencia masculina tan necesaria en este tiempo. En las iglesias, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso. Puede haber muchos hombres buenos, pero muy aburridos, porque como que falta ese componente, esa fortaleza, eso que ustedes mujeres me van a dar la razón, esa chispa que alguna vez pasaba. Alguna vez escuchaba a una señora que se quejaba de la relación con su marido porque como que algo se había apagado. Entonces le pregunté, señora, ¿y cómo era su marido? Y decía que de joven él llegaba en una moto destartalada, toda fea, y que en lugar de luces tenía ese papel reflejante que tenía las cajetillas de cigarros antes, y que se subía ella atrás y que lo abrazaba y que iba por carretera muerta de miedo pero emocionada. Decía, estar con él era una emoción intensa, ¿sí? Él estaba despreocupado y él hacía las cosas de una manera en que eran medios brutas, pero era su manera. Entonces le dije, bueno, ¿y qué pasó con el tiempo? Dice, bueno, pues le quité la moto porque es muy peligrosa, una moto es muy peligrosa. Y yo le dije en términos metafóricos, señora, devuélvale la moto. Y la respuesta de la señora fue muy simple, no, porque me ha costado mucho domesticarlo. Esa fue su palabra. Entonces le castró al hombre su capacidad de esa violencia natural, ¿sí? ¿Por qué pasa eso a veces? Ahora vamos con la mujer. Porque si algo Dios hizo en la mujer, es que la mujer debe ser
sobre todas las cosas, reina. Una reina, tal cual. Una reina y aparte una reina indomable. Una reina porque merece, porque es la corona de la creación de Dios. La mujer es la corona de la creación de Dios y es una reina indomable cuando la mujer no es percibida como lo que es, y peor, cuando ella misma no se percibe como lo que es una reina, entonces va a haber problemas, pero sobre todo una reina indomable. Ojo, no quiere decir que ser reina sea alguien que merece todo por todo. No es esa figura de que soy reina y por eso no me mereces. No. Estoy hablando reina porque tiene dominio de su territorio, capacidad de reinar sobre su espacio mental, espiritual, intelectual. ¿Por qué a veces no es reina? Porque no se le ha permitido y se le ha educado para ser reina. Pareciera que se busca que dependa, que no sea reina, que dependa de otras o de otros para validarse en esos otros y en esas otras, cuando en realidad no lo necesita. Para ser reina necesita reinar sobre de ella. Es muy interesante la figura de las niñas, a veces algunas niñas, que su papá las observa como reinas y ellas son reinas y la imagen de un papá que hace que presenta a su hija y se la presenta como lo que es una reina es muy poderosa. Una niña que se ha sentido reina, es decir, alguien que se le cree capaz de ser soberana de sus pensamientos, de su sentir, de su creer, de su ser, es maravilloso. Yo tenía una bisabuela que cuando mataron a su esposo se vino del rancho a la ciudad y cargó con todos sus hijos, ¿no? Llegó trabajando a lugares, limpiando casas, cosiendo, limpiando casas, ropa, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntaban, oiga, señora, ¿por qué no se casa otra vez? ¿Por qué? Porque tiene muchos hijos, que le ayuden, que le cuiden. Y ella contestó, con toda su ignorancia, porque no había estudiado nada, dijo, no, yo no necesito. Yo sé que todo está aquí en mi cabeza, ¿sí? Yo decido qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Por eso, yo decido no necesitar y no depender de nadie. Eso fue mi bisabuela. Fue una reina, ¿sí? Pero cuando la reina no se percibe como reina, llega a generar conflictos con el guerrero que no aprende a manejar adecuadamente esa violencia natural que Dios le dio. Entonces, vamos concluyendo. Vamos concluyendo, pero para dejar esto para después, porque faltan muchos arquetipos y este tema es muy largo y quiero tomarme mi tiempo. Dios ha impreso una primera característica para el hombre, es que el hombre es un guerrero, ¿sí? Es un guerrero que debe orientar su violencia natural adecuadamente, constructivamente y sobre todo con dignidad. Que solamente existe el hombre cuando se reconoce en identidad de igualdad, de equidad, de valores y de entendimiento con la mujer. Y la mujer es reina en tanto no dependa ni se valide de otro hombre o de otra mujer para ser reina. Y reina no es solamente la que gobierna, sino la que gobierna a sí mismo en su estado y en su situación. Entonces es la primera gran característica que dio tanto Dios al hombre, a la mujer, el guerrero y la reina. El equilibrio adecuado, cuando el hombre se deja inspirar por su reina y la reina se permite ser apoyada por el guerrero, las cosas pueden ser mejor. Pero cuando no hay un guerrero o no hay una reina o hay algo ahí defectuoso en la relación de lo que son ambos, entonces llega a haber un conflicto. 30 minutos pasaron, no me da más el Spotify. Sigamos esta conversación en el siguiente episodio de Teología para la Vida Cotidiana. Mi nombre es Rafael Espinosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.